Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por asistir a esta jornada académica. Dando continuidad a nuestras jornadas bimestrales de la Sociedad Bogotana de Perinatología. Entonces, mientras se terminan de conectar, quiero invitarlos a nuestros próximos eventos. Tenemos para el día junio 6 un tema muy interesante que son cuidados paliativos prenatales. ¿Qué podemos ofrecer cuando tenemos estos diagnósticos de fetos con malformaciones o complicaciones, alteraciones cromosómicas importantes? Entonces tendremos a la doctora Sara Bastidas el día 6 de junio y quiero invitarlos a nuestro primer curso de ecografía de piso pélvico que se llevará a cabo el día 29 de julio, sábado todo el día. Bueno, y ya entonces para iniciar, para mí es realmente un gran honor nuevamente darle las gracias al doctor Joe Muñoz de que nos acompaña esta noche. El doctor Joe Muñoz es neurólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, con formación en Headache Center de Stanford. Es paraacadémico de varias revistas del área de la neurología, docente de la Universidad del Rosario y miembro de la unidad de neurología del Hospital Medic y la Clínica Colombia. Entonces, nuevamente, muchas gracias al doctor Joe Muñoz por aceptar la invitación. Y bueno, entonces vamos a dejar para que tengamos ya la pantalla del doctor Muñoz y nuestro tema central de hoy, cefalea en el embarazo. Muchas gracias. Uno para cada efecto, ¿no? El más que creo que un servicio a nivel rural, en el tiempo anterior. Doctor Camacho, ¿usted me escucha ahí? Sí, lo escuchamos. Listo, listo. Yo aquí ya estoy. ¿Puedo iniciar? Sí, por favor. Sí, sí, no vemos su presentación. Oh, por Dios, ¿qué pasaría? Ahí yo lo estoy viendo, pero... Seguramente se fue el compartir, pero intentémoslo nuevamente a ver qué ha ocurrido. Buen mensaje. Ahí la puse nuevamente, entonces, ¿usted me ve ahí? Listo, ahora sí ya la tenemos entonces. Entonces, Vale, ¿y está moviéndose? sí, ahí estamos perfectos. Listo, listo. Doctor Andrés, muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer. Parte de pues, lo que hacemos en dolor de cabeza. Esa es mi área de trabajo, de enfoque en la neurología, y pues poder mostrarles un poco de lo que hemos hecho en la investigación, de la experiencia que tenemos, pues es realmente interesante, y bueno, y es muy grato para mí estar con ustedes. Son mis proyectos de interés. Entonces, empecemos. Eh, pues el dolor de cabeza es una condición tremendamente importante. Más o menos se estima que el 60% de la población total del planeta ha tenido en algún momento dolor de cabeza. Eso significa que de los 7 billones de habitantes, más o menos unos 4 presentan esta condición neurológica, y pues es una razón por la cual vemos
nosotros en la práctica clínica estamos en áreas de enfoque de neurología y, y cuando se hace práctica general de neurología, la primera razón por las cuales o por la cual los pacientes nos buscan tiene que ver con el dolor de cabeza. Ya puesto en el embarazo aquí he decidido mencionar algunas cifras que nos ponen en el contexto. Y estos tienen que ver específicamente con migraña. Estos son datos para Colombia, estos son datos de alguno de los estudios del profesor Morillo cuando estaba en la Universidad Javeriana. Y tenemos este dato que más o menos de cada 100 mujeres, 14 mujeres sufren de migraña o sufren de migraña en Colombia. Y si nosotros nos ponemos a comparar este número que acabo de mencionar con la tasa de embarazo calculada para las mujeres que están entre los 20 y los 45 años, aquí puse 49, pero realmente son 45, de acuerdo a una referencia en varios estados norteamericanos. Y si además ponemos que la educación en dolor de cabeza es tremendamente limitada en el planeta, estos son datos colombianos de un estudio que apenas estamos consolidando, en donde sabemos que durante la carrera solamente enseñan entre 2 y 4 horas de dolor de cabeza, pues una patología que es muy frecuente. Entonces, con este pues, escenario de alta prevalencia y de baja educación, pues es muy frecuente que los pacientes tengan acceso limitado y que cuando consultan tengan diagnósticos no tan precisos y pues no les queda opción de terminar buscando ayuda adicional, usualmente en los servicios de urgencias, y ahí es cuando muy frecuentemente nos encontramos ustedes, quienes ven a las señoras embarazadas y nosotros quienes vemos en algunas ocasiones pacientes con dolor de cabeza. Entonces, luego de mencionar esto, pues usualmente nosotros cuando vemos pacientes con dolor de cabeza y pasan urgencias, yo creo que en muchos de los escenarios de ustedes y de nosotros nos vemos sometidos a esta pregunta y es, o dejamos la paciente hospitalizada o la enviamos para la casa. Y yo creo que poder elegir bien entre estas dos alternativas es fundamental porque pues en la mitad de esta decisión hay factores de tiempo, hay costos para los servicios de salud, eh, hay factores de prestigio, pues si uno envía a los pacientes que tienen que quedarse en la clínica o en el hospital para la casa y lo hace al revés, pues bueno, vamos a agarrar una fama que no es muy adecuada. Y en la mitad está el riesgo, ¿no? Lo mismo, si yo mando las hemorragias subaracnoideas para la casa y me quedo con las migrañas, pues termino generando un gran problema para la salud de la paciente que envié sin indicación de hacerlo y termino, pues nada, congestionando los servicios de las instituciones donde trabajamos y esto pues va a ser un problema bien grande. Entonces, la idea, luego de esta introducción, de esta presentación y este espacio que ustedes muy gentilmente me han brindado es poder entregarles elementos diagnósticos para que esta decisión, para que esta posibilidad de tomar una u otra decisión sea la más acertada y la más correcta y pues por eso les voy a mostrar algunos datos de lo que nosotros tenemos y hemos aprendido en algo de investigación y en experiencia clínica. Entonces, en principio, ¿cómo se tomaba esta decisión o cómo se toma? Pues hay dos elementos o hay un elemento muy grande, muy conocido, del cual se han escrito varios artículos y hemos aprendido muchas cosas, que son las banderas rojas. Bueno, en las cuales, si ustedes recuerdan, está que tener el examen neurológico anormal es un factor de riesgo, que tener síntomas asociados es un gran problema, que tener una condición inmunológica, etcétera. El punto en estas banderas rojas es que no son tan frecuentes. Si uno se encuentra una paciente que tiene dolor de cabeza y además tiene una paresia del miembro superior derecho, pues bueno, eso no es un gran problema porque clínicamente algo debe tener y seguramente vamos a poder decidir muy fácilmente que es una paciente que se debe quedar, ¿ok? El problema realmente radica, y me trae un par de casos clínicos más adelante, cuando estamos frente a un caso en el cual, qué sé yo, una mujer de 28 años y no tiene ningún factor que nos haga pensar en estas banderas rojas y está consultando por esto o probablemente ha sido reconsultante, ahí es donde realmente nos metemos en problemas. Y más aún, si vemos el segundo punto de la diapositiva, cuando pues los usos diagnósticos o el uso, perdón, de los medios diagnósticos está restringido por razones que ustedes conocen mejor que nosotros. Entonces, ahí es donde nos ponemos nosotros en situaciones de riesgo o en situaciones clínicas por lo menos muy retadoras para
para hacerlo. El otro recurso que tenemos nosotros es usar los criterios diagnósticos, que pues es un elemento que se ha publicado desde, no sé, hace tal vez 25 años y se ha venido mejorando, el cual suena muy interesante, no tan práctico, porque si ustedes, si aquí hay tal vez residentes o estudiantes que ven este documento, entran a Google y ponen criterios diagnósticos, pues termina siendo un documento muy extenso, como de más de 200 páginas, y eso creo que no se lo sabe nadie y no es práctico aprendérselo. Sin embargo, en el trabajo que nosotros hemos venido haciendo, hemos encontrado maneras prácticas de hacerlo, y por esa razón, pues tenemos aquí algunos datos que les vamos a contar. Entonces, primera diapositiva, de mucho mensaje, pues, para llevarnos. Esta es la clasificación grande del dolor de cabeza. Hay cefaleas primarias, ¿ok? Hay cefaleas secundarias, y siempre se nos olvida o no se nos debe olvidar, existen también las neuropatías craneales dolorosas. Usualmente cuando nosotros pensamos en el diagnóstico de las cefaleas, como que nos acordamos de las primarias y las secundarias. Sin embargo, las neuropatías craneales se nos quedan por fuera. ¿Qué hay que saber de cada uno de estos tres grupos que acabo de mencionar? De las primarias, que son las más frecuentes, el 60% de los casos que se diagnostican tanto en los servicios de urgencias generales como en servicios de ginecobstetricia, corresponden a las primarias. Es las más frecuentes. De estas, debemos saber que están conformadas por la migraña, ¿okay? Por la cefalea tipo tensión, por las cefaleas trigeminautonómicas. Yo diría que esas no se las deben aprender porque por lo menos en lo que nosotros hemos publicado, 0 casos. Nosotros no vemos este tipo de urgencias por dolor de cabeza. Y un grupo que es más de descarte, que también quisiera que realmente lo pudieran dejar de lado porque no es importante. ¿Qué más debemos tener en cuenta en este grupo de las primarias? Pues es la migraña, que responde, ahora lo vamos a ver más adelante, algunos detalles, al 92-93% de todos los casos de las primarias. Bueno, el grupo de las cefaleas secundarias, que responde más o menos por una cuarta parte de todos los casos de cefalea en los servicios de urgencias ginecológicas, y más o menos queda un 10%, son cifras globales, aunque ahí no he puesto las notas clasificables, que son las neuralgias craneales. Entonces, tal vez el primer punto, mencionando esta diapositiva, que yo quisiera dejar es que nos debemos saber las cefaleas primarias, seguramente no todas, pero sí la migraña, porque es el 92%. De tal manera que si nosotros no sabemos los criterios diagnósticos de migraña, podemos, luego de no encontrar estos criterios diagnósticos, pues extendernos a buscar las probabilidades, como indican las flechas, o de secundarias o de neuralgias, y es cuando podemos poner o buscar estudios complementarios para clínicos, pues para poder resolver nuestro caso. Aquí vamos con un ejemplo de esto, ¿ok? Este es un caso pues de la vida real, de lo que nosotros hemos visto en el hospital, porque pues, me llaman frecuentemente, nos llaman a los neurólogos frecuentes, mujeres embarazadas con cefalea, y es una paciente que cuando la vimos tenía 28 años, tenía 8 días de dolor constante, pulsátil, hemicraniano derecho, que involucraba el cráneo completo, era predominante en el lado derecho, y decía que cuando el dolor presentaba un aumento en la intensidad, porque era constante, tenía algunas exacerbaciones, se asociaba a náuseas, y pues el dolor no había mejorado, razón por la cual la paciente decidió consultar. En ese momento pegó una cefalea, una estación, perdón, que estaba por allá cerca de las 28 semanas, y realmente la paciente la terminamos viendo, porque si bien no estaba muy sintomática, estábamos viendo pacientes de manera continua, porque estaban reclutando datos para un estudio y nos la pasaron y estaba pues, realmente muy bien, el aspecto clínico era muy bueno. Sin embargo, ya les voy a contar más cómo desenvolvimos el caso. Como no tenía 92-94% de los casos, decidimos dejarla para estudiar. Y
Ahí estoy otra vez, Andrés, no sé, se fue el audio, se fue la Ahora, conexión. sí. Ahí sí, listo. Entonces, sí, retomemos un poquito porque sí perdimos como los últimos minuticos. Si quieres, Ok, vamos al caso clínico porque no perdimos la... listo. Esta se logró terminar, esta Sí, y diapositiva. no. Cuando comenzó el caso clínico, ahí podríamos retomar. Caso clínico. No, Andrés, yo lo escucho muy cortado, pero no sé si usted me escucha bien. ahí retomamos otra vez el audio, sí, señor. Vale, ahí volvió. Pareciera que ahí está bien. Qué problema. Ahí usted me escuchaba. Bueno, vamos con el caso clínico. Andrés, ¿me escucha ahí? Ahí lo escucho, sí, señor. Listo, entonces usted me da un mensaje si la cosa no está funcionando bien porque quedó perdido de la retroalimentación. Entonces, les decía, 28 años, mujer, dolor de cabeza constante, pulsátil o craneano, pero más del lado derecho, con náuseas. eh, Gestación de 28 semanas y realmente el aspecto clínico era muy bueno, casi que nos mandaron a llamar, terminamos viendo más esta paciente en razón a que estábamos reclutando casos, estábamos viendo todos los, las pacientes que llegaban al triage de gineco para poderlas incluir en este estudio que ahí está referenciado. Este estudio fue publicado en el 2020, en el 2021. Este es uno de los casos que salió y eh, bueno, terminamos viéndola. ¿Qué nos llamó la atención? Que no tenía ningún criterio de una cefalea primaria, si la paciente se fuera muy bien. Entonces, decidimos dejar el paciente para estudios y fue muy curioso porque nos dijeron, oiga, ¿cómo la van a dejar si esa señora se ve muy bien? Y estaba lleno, era un día particularmente lleno allá en las salas de gineco en el hospital, pero la dejamos y decidimos hacerle estudios complementarios de acuerdo al protocolo que estábamos desarrollando. Sorpresa, cuando vimos las imágenes que hicimos y que los doctores y doctoras de Neuroradio nos mostraron una imagen muy importante aquí en las secuencias T2 de las imágenes de resonancia que ocupaba uno de los cuernos frontales de los ventrículos laterales y la impresión que a ellos les dio era que se trataba de una lesión neoplásica que posteriormente se encontró en el estudio histopatológico que correspondía a un disgerminoma del sistema nervioso central. Cuando nosotros fuimos a esta paciente a contarle que tenía esto, la señora no lo creía porque ella realmente veía el dolor de cabeza como algo que no era tan impactante, tan intenso y como no era ningún déficit neurológico, pues bueno, era no creíble para ella. Esta paciente se hospitalizó, se la operaron los neurocirujanos y tuvo un desenlace pues, fue terrible clínicamente hablando, porque si bien lograron hacer disección de la lesión que les estoy mostrando, la paciente entró en estatus epiléptico. Bueno, cuando hicieron imágenes de control, ustedes se dan cuenta que el real se hizo muy importante y curiosamente el área por donde entraron los neurocirujanos se convirtió en área de diseminación. Esta paciente terminó falleciendo. Entonces, ¿qué aprendimos o qué les puedo contar de este caso? ¿Qué hubieran pensado? No sé, ustedes al otro lado de la presentación, pudieran, caramba, ¿qué tenía esta mujer? Entonces, lo primero que nosotros debemos pensar cuando vemos una paciente con cefalea, si tiene una cefalea primaria, porque estadísticamente es la primera posibilidad, ese es casi el 60% de los casos, y dentro de ese 60% la migraña es la más importante. Entonces, ¿reunía criterios de migraña? Pues la respuesta es no. Porque para que alguien le digamos que tiene migraña, inclusive mujeres embarazadas, debemos haber reunido al menos 2 episodios si estamos pensando en que se trata de una migraña con aura. Ella no tenía aura. Y si pensamos que es una migraña sin aura, al menos 5 episodios, ¿ok? En los que cada uno debe durar de 4 a 72 horas. Esto no cuadra, no iba bien con el caso que les estoy contando.
Ahí he puesto en el paralelo la cefalea tipo tensión, la cual definitivamente mucho menos si no cuadra. Primero, porque estadísticamente es muy improbable que una persona vaya por cefalea tipo tensión a los hospitales. Bueno, y segundo, porque no va bien ni con el número de episodios, al menos 10. Esta mujer tenía uno solo, que lleva 8 días, es otra historia. Pero el hecho de que lleve muchos días no quiere decir que sea un episodio por cada día. Recuerden que el sueño cuenta como parte del dolor de cabeza. Entonces, 10 episodios tampoco los reunía y que duren entre 30 minutos y 7 días. Ahí dice 20, pero es un error. Entonces, estos son los factores que debemos tener en cuenta y no funcionan. Ahora, que hay unos síntomas que hemos aprendido, que los han descrito los criterios diagnósticos, pero que no son sensibles o son comunes a muchas condiciones. Probabilidad de que yo tenga fotofobia si tengo meningitis o migraña o alguna otra causa, pues alta. Probabilidad de que yo tenga náuseas bajo alguna de estas condiciones también es alta. Entonces, estos que acabo de señalar no son específicos y los que nosotros deberíamos tener de todos esos criterios diagnósticos que yo he mencionado durante la conversación, desde el número de episodios y la duración de los mismos. Eso es lo que nos debemos llevar para nuestra práctica clínica y poderlo hacer de manera correcta. Y obviamente que no tengamos otras razones para pensar en otras posibilidades. ¿Qué sé yo? Si estamos viendo una mujer inmunocomprometida o una paciente que tiene, qué sé yo, falla renal o historia de neoplasia, pues la cosa cambiaría completamente, pero insisto, la gran mayoría de pacientes que nosotros vemos con cefalea en el servicio de gineco, pues no tienen nada más aparte de estar en embarazo, y el embarazo se ha propuesto como una bandera roja, pero realmente lo que nosotros sabemos por los estudios y por lo que hemos aprendido describiendo casos es que si una mujer está embarazada y tiene criterios de migraña, ¿qué tiene? Pues tiene migraña, ¿ok? El punto es que no tenga los criterios, es decir, estadísticamente lo que nosotros hemos aprendido es que el embarazo cambia algunas etiologías, pero no se convierte en un factor de riesgo de encontrar cefaleas secundarias o cefaleas pues con pronóstico ominoso, ¿ok? Entonces, estos criterios quisiera que se los llevaran puestos. No todo es el larguero de cosas, sino esencialmente el número de episodios y la duración de los mismos. Bueno, vamos avanzando entonces. Vamos a la siguiente diapositiva. Esto es, entonces, ¿qué etiologías nosotros hemos encontrado en lo que hemos recolectado en urgencias? Primero, que de manera muy similar a lo que ocurre en mujeres no embarazadas y en urgencias generales, es decir, hombres y mujeres no embarazadas, la distribución etiológica es la misma, es decir, la primera causa de dolor de cabeza en las embarazadas en los servicios de urgencia son las cefaleas primarias. Un cuarto de los pacientes son las cefaleas secundarias. Las neuralgias es un grupo de casos muy poquitos, casi el 2%, pero pues los debemos tener en cuenta, por lo menos nosotros, cuando vamos como neurólogos a ver este tipo de casos. Diagnóstico diferencial, y un 6% de las pacientes, a pesar de ser estudios de líquido cefalorraquídeo, neuroimágenes completas las que se pueden hacer, no nos encontramos causa. Hay algo interesantísimo que hemos visto un par de casos o que de este estudio pudimos aprender, es que había mujeres que iniciaron cefalea desde que empezó el embarazo, y la cefalea en el seguimiento nos dimos cuenta que solo se terminó luego de terminar el embarazo. Esto hace parte de una entidad muy rara que tiene un nombre que las siglas son NDPH y que en nuestro idioma se llama cefalea diaria de nuevo, y parece que es una reacción inflamatoria en el cual cuando hay un factor externo que cambia la inmunología, que genere fenómenos inflamatorios, que modifique esto, produce cefalea y es dificilísimo de manejar en la práctica clínica en mujeres no embarazadas. Esto fue lo más parecido que nosotros encontramos como si el embarazo hubiera sido un factor generador de dolor de cabeza, y hasta que no se acabó, pues no se logró resolver. Entonces, así están los grupos grandes. Las primarias, 60% o casi 70%, las secundarias, un 24%, y queda un poquito para las neuralgias y para los no clasificables. Ahora, si vemos cada uno de estos grupos, lo que les decía, las primarias, el gran protagonista, el que ocupa el 92% de los casos, es la migraña. O sea, ¿cuál nos debemos saber nosotros como clínicos y los estudiantes y los fellows y los residentes que están allá expuestos en las áreas de ginecobstetricia? La migraña. Es decir, hay que aprenderse la migraña. Y de ahí para allá, pensar de manera inversa. Si me sé la migraña y esto no corresponde a los criterios diagnósticos de migraña, pues es cuando debemos pensar en otras alternativas.
Causas secundarias, vamos a verlas en las siguientes diapositivas, que nosotros sabemos de este estudio que les contaba. Pues aquí están las más frecuentes, y yo creo que la más frecuente de todas, la que ocupó el 30% de los casos en este estudio, pues es la más familiar para ustedes, que es el dolor de cabeza asociado al incremento agudo de la presión arterial. Sin embargo, nosotros aprendimos también, y esto es muy parecido a las urgencias generales, hay un estudio un año antes con urgencias generales, que las infecciones sistémicas es una causa de dolor de cabeza muy importante. Quienes hacen infecciones virales y todo este tipo de cuadros infecciosos, pues les da dolor de cabeza también. El dolor de cabeza cervical por puntos miofasciales. Ustedes saben que en Bogotá y en muchas ciudades nuestras, de nuestro país, hay un gran porcentaje de estas mujeres jóvenes que trabajan en call centers, están con diademas buena parte del día, pues toda esta presión que les ejerce sobre esta zona les genera puntos miofasciales que hace que vayan a consultar. Por eso nosotros tratamos frecuentemente a estas mujeres con bloqueos pericraneales, ¿no? Y las causas de riesgo, por ejemplo, neoplasias intracraneales, trombosis de senos venosos, infarto hipoficiario, son por fortuna muy raros. En mi hospital alguna vez hicieron un análisis del número de angioresonancias que se hacían y eran muchísimas, bueno, porque casi que era automático que mujer embarazada cefalea, angioresonancia, y resulta que el gran porcentaje, mucho más del 90% terminan siendo normales. Entonces eso les llamó la atención y todo esto que hemos hecho nosotros nos ha servido para poder ser mucho más racionales en el enfoque clínico y cuando mandar a las mujeres embarazadas que tenemos un dolor de cabeza para la casa muy rápido, cuando realmente dejarlas y poder optimizar. Hay otras causas que son, digamos, muy importantes de tener en cuenta, pues las causas dentales, la disfunción ATM, etc. Entonces, estas son las causas secundarias. La más importante, la hipertensión arterial, y las infecciones y los puntos cervicales miofasciales que no se nos deben pasar, y por eso siempre, no sé si me están viendo ya en el video muy bien, pero siempre yo les digo a mis estudiantes y a los residentes, o sea, si la auscultaron ahí de una manera no tan precisa, evaluando dolor de cabeza, digo yo, pues bueno, lo podemos negociar, pero no hay que dejar de examinar las ATM, las terminaciones de los nervios pericraneales y los puntos miofasciales occipitales, sobre todo, para que este diagnóstico del 25.7% pues no se nos vaya a pasar y a quedar corto. ¿Okay? Un caso más les voy a contar de nuestra experiencia. Esta fue una mujer de 24 años, estaba en la primera gestación y recuerdo mucho que ella dice que iba en el servicio público, en el Transmilenio para la casa, y el Transmilenio pues tomó un hueco, lo cual pues es muy creíble en una ciudad como la nuestra, y bueno, en fin, con todas las limitantes de infraestructura que tenemos nosotros, y tomó un hueco y ¡pum! Empezó el dolor de cabeza. Ella decía que el dolor de cabeza era pulsátil, aquí no lo es, así sí está escrito, perdón, pero que justo antes del dolor de cabeza tuvo síntomas visuales, como unos escotomas, y esto nunca le había pasado, era la primera vez, y por alguna razón la convencieron y se la llevaron para urgencias. Luego de este pequeño incidente de haber iniciado dolor de cabeza, y la recibieron sus colegas de gineco, le habían dado tratamiento analgésico, pero la paciente seguía sintomática, entonces decidieron llamarnos a nosotros y le habían pedido ya una imagen de resonancia, o tal vez cuando nosotros llegamos la vimos, ya estos han pasado varios años, y le habían puesto dipirona y la paciente no había mejorado. Y la imagen llamaba mucho señalar con el indicador porque tenía esta lesión aquí hiperintensa, pues que era muy llamativa, ¿no? Realmente todo el mundo estaba como impresionado con qué era eso, y pues cuando hablamos con los de neuroimágenes dijeron, no, pues es un lipoma y eso no tiene ningún problema y eso no es la causa del dolor de cabeza. Pues resulta que el lipoma se robaba la atención, y ahí donde está la flecha, había una imagen hiperintensa que los de imágenes, los especialistas de imágenes dijeron, oiga, puede ser sangre. Y pues claro, la paciente la puncionamos y tenía eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo con el resto de bioquímica del líquido cefalorraquídeo normal, no habían gérmenes, etcétera. Diagnosticamos una hemorragia subaracnoidea, a la cual cuando le hicimos el estudio angiográfico, pues demostró un aneurisma en la circulación anterior, que los de intervencionismo neurológico se cerraron y la paciente se puso muy bien. En este caso es un poco más difícil que el anterior. El anterior no tenía ni criterios de número ni criterios de duración. Clínicamente pudiera parecer una migraña pulsátil, síntomas visuales, etcétera, se parece más a las migrañas, pero la diferencia era que era la diferencia, escúcheme, radicaba en que era el primer episodio que tenía la paciente. Entonces, insisto, hay que saberse el número de episodios y la duración de los mismos, pero tal vez el tercer
aspecto o mensaje que quisiera decir es que siempre que veamos un primer episodio hay que ser tremendamente cuidadosos, así se parezca muchísimo a una migraña, hay que ser muy cuidadosos en la evaluación clínica para saber si requiere más cosas o si, como les decía tal vez la segunda diapositiva, la podemos mandar para la casa sin ningún problema, ¿no? Este es un caso más. Aquí algunos datos adicionales que nos pueden ayudar para saber qué factores son predictores de cefalia primaria. Este es del mismo estudio que les mencionaba. Y es que si una mujer tiene historia de migraña, lo más probable es que consulte por migraña. Bueno, es estadísticamente significativo. Y más si la semiología es igual. Si reúne los criterios, esos que les he mencionado, de número y de duración de los episodios, es muy, muy probable que estemos frente a una cefalea primaria. Por eso, si ustedes ven estadísticamente, los ORs de los dos primeros que mencioné y de estos que acabo de mencionar, de los criterios son los que más número tienen, los de más validez. Bueno, la osmofobia, ¿no? Es muy importante en mujeres no embarazadas y en hombres. Nosotros la examinamos en mujeres embarazadas y pues no, pues como se ponen tan sensibles de los olores, pues no, terminó siendo significativa. Sí, los fosfenos es algo que no hemos podido entender realmente por qué, y la epigastralgia terminó teniendo un grado de significancia, pero realmente creo que clínicamente no lo es tan importante. Importantísimo es que reúna los criterios. O sea, si una mujer tiene el número de episodios y la duración coincide, muy, muy poco probable que se vayan a equivocar. Y entonces es cuando estos pacientes les pueden dar tratamiento y mandarlas para la casa sin mayor problema. Bueno, y más aún, como aparecen las dos primeras filas, si tienen historia de migraña y ya le ha pasado lo mismo. Insisto, el primer episodio es el de más riesgo y es el que se saldría de estos cuadros. ¿Cuándo pensar en cefaleas secundarias? Esencialmente, cuando haya fiebre, o por lo menos eso es lo que nosotros encontramos en este estudio, y cuando hay hipertensión arterial, nosotros analizamos cifra a cifra y encontramos que el punto de corte en nuestro estudio era si la presión arterial media estaba por encima de 106, era cuando realmente se relacionaba con lo que ustedes diagnostican y saben muy bien de la preeclampsia y estas cosas. Bueno, presiones arteriales por debajo realmente no eran significativas. Ahora, si ustedes ven las primeras filas, hay un poco de cosas interesantísimas, inmunosupresión, que inicia durante el sueño, esas tienen más valor en mujeres no embarazadas y en hombres en las urgencias generales, pero aquí no tienen valor, realmente, pues porque no es usual. El problema no es que tengan valor en el caso clínico como tal, el problema es que no es muy frecuente que nosotros veamos mujeres embarazadas inmunocomprometidas. Entonces, es una herramienta que se pierde. El examen neurológico anormal nos lo han enseñado como algo que predice cefaleas secundarias, pero es que nosotros no vemos exámenes neurológicos anormales. Las personas consultan más rápido, hacemos imágenes más rápido, y pues la verdad no tendría mucho sentido pensar en que algo está bien cuando hay una parecida en mi cuerpo derecho, hay diplopia, etcétera, o hay papiledema. Entonces, esos casos son extremos y nosotros no llegamos a los extremos. Usualmente los pacientes los vemos más temprano. Entonces, predictores de secundarias que no reúnan los criterios, tomándolo de la diapositiva anterior, y que tengan o fiebre o definitivamente hipertensión arterial. Pero como pues eso suena muy obvio, yo insisto en que usar los criterios está bien para poder hacer esta clasificación. He repetido la diapositiva recordándoles. Pensar en las primarias, dentro de esas la migraña, aquí adicioné el 92, 91%. Y creo que si nos aprendemos esas, casi que pudiéramos olvidarnos de las otras primarias y enfocarnos en esta, en la migraña. Y si no reúne criterios de migraña, hombre, deje a esa paciente y haga el estudio y llame al de neuro que debe andar por ahí para estar seguros que no tenga alguna de las que quedaron ahí. Una neuralgia, que puede ser algo relativamente simple, o una causa secundaria ominosa. ¿Listo? Con este método de pensamiento de primero descartar las primarias más frecuentes, nosotros determinamos que la especificidad, la sensibilidad y el valor predictivo positivo y negativo resulta tremendamente útil y así reducimos las probabilidades pues, de equivocarnos con estas pacientes. Nosotros hemos clasificado también este grupo, estas pacientes según el riesgo, no solamente si son primarias o secundarias, y nos encontramos que la gran mayoría de las cefaleas en las mujeres embarazadas son de bajo riesgo, es decir, si se nos pasa el diagnóstico, pues no estamos enfrentando una probabilidad grande de equivocación y de que sea algo ominoso, 89%. El alto riesgo es 11%, pero pues nosotros yo creo que debemos pensar siempre en este alto riesgo. Yo digo que ver cefaleas es como ir en avión, ¿sí? De repente el vuelo se retrase, la aerolínea la vendan,
o se lleven la plata de los tiquetes, etcétera, pero no nos va a pasar nada malo a nosotros como individuos. Bueno, el punto es que es poco probable, pero el día de que el avión se estrelle o se caiga, ese día va a ser muy peligroso. Y así son las cefaleas. Es muy poco probable que veamos una hemorragia subaracnoidea, una trombosis venosa central, una hipertensión intracraneal, pero el día que se nos pase, vamos a cometer un error muy grande. Entonces, hay que pensar con estos elementos de una manera muy racional. Bueno. El tratamiento, pues bueno, ya ustedes saben muy bien que la gran mayoría de medicamentos no se pueden usar o que se deben usar con muchísima precaución. ¿Qué nos queda en el escenario ambulatorio? Clasificación B, pues el acetaminofén, el resto de cosas muy poco probable que las usemos, aunque nosotros usamos, dependiendo del trimestre, pues antiinflamatorios, un metoclopramida o dexametasona, etcétera, con las precauciones que ustedes manejan mucho mejor que nosotros. Preferimos no usar opioides porque los opioides, uno, si vemos migraña, no están vinculados a la fisiopatología de la migraña. Dos, aumentan los efectos colaterales que después no sabemos si era que la paciente tenía otra cosa o que son efectos colaterales, qué sé yo, las náuseas, los vómitos del tramadol, por ejemplo. Entonces, este tipo de herramientas. Esto es más enfocado en esta revisión que esta salió hace como un par de semanas, esta publicación. Entonces, prefiero usar este tipo de cosas. En la parte ambulatoria para migraña, pues hay algunas alternativas, pero realmente no hay un gran problema. Yo veo con frecuencia en la parte ambulatoria mujeres embarazadas y pues, realmente lo que más hacemos, aparte de educarlas, de quitarles o restringir los turnos cuando vemos colegas, qué sé yo, que están haciendo muchos turnos y dañan el sueño, les da migraña, pues más que darles analgésicos o buscar preventivos, lo que buscamos es que mejoren su estilo de vida. Y hacemos mucho esto también está referenciado en esta publicación que les mencionaba que hemos hecho en estos días, y es usar los bloqueos pericraneales. En urgencias lo hacemos muchísimo, cada vez que nos llaman a ver este grupo de pacientes, sobre todo aquellas que tienen puntos miofaciales. En migraña lo hacemos mucho, en cefaleas secundarias también nos ayuda mucho y en la parte ambulatoria pues también. Entonces, esto es parte de nuestra experiencia con esto. Para cerrar, les quisiera recordar que la gran mayoría de las cefaleas en embarazadas o son primarias o son de bajo riesgo, pero hay que saberse también parte del enfoque de las secundarias y que no se nos olvide pues que hay algunas que pueden tener alto riesgo. Dentro de las primarias, la migraña no la debemos saber, o sea, así como, qué sé yo, ustedes saben muy bien los criterios del síndrome HELP o de este tipo de cosas, pues también deberían recordarle a las personas que están con ustedes aprenderse los criterios en términos de número de episodios y de duración de los mismos. Yo creo que con esto se pueden desenvolver muy bien. Y esos números son 2 a 5 episodios que duren entre 4 y 72 horas. Factores predisponentes de cefaleas primarias, que tenga historia de migraña, que haya tenido episodios parecidos, que tengan fosfenos, yo les decía que tuvo algún grado de asociación. Para secundarias, nosotros en lo que hemos estudiado, que la hipertensión y la fiebre han sido los más importantes. Bueno, si nosotros comparamos estos datos con lo que hemos hecho en cefalea en urgencias generales, en hombres y no embarazadas, el embarazo no es per se un factor de riesgo, el embarazo es pues una condición más que debe ser asumida, pero si alguien tiene criterios de migraña del embarazo, les decía hace un momento, ¿qué tiene? Pues migraña. Bueno, ya les decía que la gran mayoría son de bajo riesgo y bueno, muchas gracias por su atención, queda abierto para preguntas, espero que la red haya funcionado bien y bueno, doctor Andrés, aquí estoy listo para resolver algunas inquietudes, si las hay en el auditorio. Muchas gracias. Oh, muchas gracias a usted, doctor Muñoz. De verdad que muy buena presentación. Yo creo que nos deja unos mensajes muy claros. No, aquí aprovechando lo que usted está acá esta noche con nosotros, algunas preguntas que pueden ser un poco obvias, pero me gustaría preguntarle, ¿cuándo considera usted que deberíamos pedir nosotros la valoración por neurología cuando estamos en un servicio de urgencias y nos encontramos con esta paciente? ¿Y qué exámenes sería bueno que tuvieran cuando ya pedimos la valoración por neurólogo? Específicamente ¿usted cree que pedimos imágenes o ustedes piden la imagen? ¿Cómo cree que funcionaría de la mejor forma optimizar el recurso, pero también
pues cuando definitivamente el concepto de ustedes pues nos va a cambiar obviamente el manejo de estos pacientes. No sé qué opinión tiene. Doctor Andrés, mira que parece, no lo es. Yo creo que ese es el centro de lo que pues, he tratado de comunicar y me parece importantísimo retomarlo. Y es que empecemos por la parte final. No es necesario pedir imágenes de entrada en razón a que la gran mayoría de las cefaleas son primarias y si bien el 25% son secundarias, estas secundarias son de neuroimágenes normales, qué sé yo, la disfunción de la ATM, los puntos miofaciales, entonces no vamos a encontrar nada. Número uno. Número dos, yo insisto en que ustedes como colegas deberían llevarse muy bien puesto el mensaje de que la migraña es la causa más frecuente, bueno, que responde por el 92% de las causas primarias y en ese digamos, en ese línea de pensamiento, entonces aprenderse que se requieren 5 episodios para decir que alguien tiene migraña sin aura y que esos episodios duren entre 4 y 72 horas, de tal manera que si alguien que va por cefalea no tiene esas cosas, ustedes deberían pedir una valoración y no pedir exámenes, no son necesarios realmente. Porque con solamente descartar a través de esos 2 puntos esa posibilidad, están saliéndose como del 62% de las alternativas, de tal manera que si la interconsulta va con unas par de líneas que diga, oiga, mujer con tantos años de edad, con tantas semanas de embarazo, a consulta por cefalea y no tiene criterios de una cefalea primaria, el neurólogo tiene que ir con toda la disciplina y con todos los argumentos y de muy buen genio a ver esa paciente. Entonces, eso yo le podría responder. Y que en ese momento quisiéramos ver algo de química sanguínea, en absoluto. Bueno, en absoluto. Yo creo que no exámenes y decir que no hay criterios. Tal vez eso quisiera mencionar al respecto. No sé si eso responde de manera precisa a la duda. Sí, perfecto. Está muy claro. Otra duda que siempre nos embarga cuando estamos en el servicio de urgencias y vamos a pedir imágenes porque estamos usualmente en un posparto, estamos frente a el cuadro de una cefalea de pronto en el escenario de una preeclampsia, y en el posparto tenemos esta paciente. Con qué neuroimágenes usted considera que debemos iniciar el estudio de esta paciente en nuestro posparto que tiene una cefalea intensa, pero que un examen físico y neurológico normal? Definitivamente la resonancia. Estamos hablando ya posparto, pues ya no habría problema. Pues quiero decir, si alguien dijera, pues tiene TAC, qué sé yo, está en una población lejana donde no hay nada más que hacer y el TAC es la única alternativa, sí, pero si estamos en el estándar de alternativas en la mayoría de instituciones de nuestra ciudad o en las ciudades capitales, definitivamente definitivamente valdría la pena ya ponerle medio de contraste y solicitar que le hagan estudio angiográfico, especialmente de las venas, ¿no? Entonces debería ser una resonancia contrastada con venografía. Eso es lo que nosotros recomendamos y con esa alternativa casi que cubrimos la mayoría de posibilidades, qué sé yo, para ver el pre del aumento agudo de la presión arterial o descartamos la trombosis o pudiéramos tener signos indirectos de hipertensión intracraneal, eso sería. Y si esa misma situación fuera estando embarazada, pues el mismo estudio, pero con una cosa que se llama tiempos de vuelo, que es lo que nos permite ver la mayoría de lo que les acabo de comentar, no con tanta sensibilidad, pero sí con un grado de precisión importante pudiéramos hacer. Entonces, tal vez para tratar de cerrar el punto, si ustedes creen que hay que hacer una imagen, pues ni más faltaba, tienen todos los argumentos para hacerla, pidan la resonancia y que incluya valoración de las estructuras vasculares, en este caso las venas, con contraste, luego de terminar el embarazo y antes con tiempos de vuelo, que es lo que nos permitiría ver esas estructuras sin hacer exposición al contraste. Luego de la semana 12, ¿no? Porque antes de la semana 12 usualmente no se hace, ¿no? Es eso. Perfecto, muchas gracias. Aquí el doctor López nos pregunta,
Bueno, ¿cómo diferenciar la cefalea como signo de severidad de un trastorno hipertensivo del embarazo? Si la literatura dice que la intensidad es variable y en algunos casos no necesariamente es en casco. Sí, definitivamente, eso es un muy buen punto que el doctor acaba de mencionar. Ni la localización son signos de buen o mal pronóstico en términos etiológicos. Como yo les mostré, la paciente número 2 tenemos reja subaracnoidea y una cefalea intensa, bueno, pero la paciente número 1, que lamentablemente terminó en estatus epiléptico y falleciendo semanas después en el hospital, en cuidado intensivo, tenía la cefalea, la mayor parte del tiempo era moderada y aunque tenía un componente holocraniano, era predominante lateral. Entonces, tanto en urgencias generales como en embarazadas, ni lo uno ni lo otro. Lo que yo le diría al doctor López, perdón, es el apellido, es que lo que hace la diferencia es reunir los criterios diagnósticos de número y de duración de los mismos. Si no se tiene eso, así la señora esté campante, tranquila, chateando ahí en la sala de espera y no lo reúne, hay que estudiarlo. Puede ser algo tan simple como que tenga puntos miofaciales y la deben bloquear y le pueden decir váyase para la casa tranquila o quedarse para que haga estudios complementarios. Entonces, ni la intensidad ni la localización. Bueno, no, aquí podríamos seguir charlando, pero yo creo que ya con estos cumplimos el objetivo. Yo creo que fue un enfoque muy práctico el que usted nos ha dado de la cefalea y bueno, queremos nuevamente agradecerle, doctor Muñoz, por este espacio y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden, 6 de junio, nuestra próxima reunión académica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.